Hola, soy Fernando Boyoli, director de tecnología para la empresa Risco. Tengo la responsabilidad de elegir la tecnología que vamos a utilizar para poder ofrecer nuestros productos como software as a service desde la nube, principalmente dirigidos para el sector financiero y siendo productos tecnológicos principalmente basados en datos y toma de decisiones estratégicas. No solamente el sector financiero es el campo de aplicación, sino que podemos ejercer en muchos otros sectores. Hoy les voy a platicar de transformación digital. Transformación digital es una de muchas tendencias que en el sector están de moda y que se hablan, pero que finalmente no se tiene un conocimiento profundo de cuál es el impacto que tiene para la organización y cómo se debe de establecer un apropiado proceso de implementación, y generalmente tienen una tendencia a la falla. La transformación digital realmente es la adopción de nuevas e innovadoras maneras de hacer negocios en función de los avances tecnológicos. Entonces se debe de entender esto como qué es lo que yo ofrezco como empresa de valor a mis clientes, sea un producto, sea un servicio, y cómo es que puedo mejorarlo. ¿Cuáles son los motivadores que existen principalmente para este tipo de toma de decisiones de adoptar una transformación digital o no? Puedo obtener mayores ingresos, puedo reducir mis costos operativos, puedo ofrecer un nuevo servicio y sobre todo que existen muchas tecnologías que nos ayudan a facilitar todo este proceso. Tienen que ver con temas de blockchain, big data, todos los temas de movilidad. Entonces existe mucha oferta de cómo es que yo puedo ofrecer algo nuevo, cómo es que puedo innovar. Tenemos el caso de Airbnb o de Uber, que lo que buscan es por medio de tecnología conectar la oferta contra la demanda. Entonces el motivador para muchas empresas es cómo habilito mis procesos core de negocio para ofrecer valor al mercado empleando tecnología, ¿no? Entonces muchas de estas motivadores pues suenan que sobre todo los stakeholders de la empresa pues van a recibir mayores dividendos porque voy a tener mayores ingresos, pero no necesariamente una transformación digital debe de ofrecer mayores ingresos. Se puede implementar una transformación digital al interior de la organización para poder habilitar procesos en la cadena de valor, y finalmente voy a tener un mejor rendimiento de los recursos con los que estoy ejecutando esta entrega de servicios y tener beneficios, tener menores errores, hacerlo en menor tiempo, con mayor calidad. Entonces existen muchos motivadores que pueden llevarlo, ¿no? ¿Quién trae estas ideas a la mesa? Pues usualmente puede ser alguien de la junta de consejo. Oye, vi que estos amigos están utilizando Big Data para resolver sus problemas, ¿no? Pero siempre nos debemos de preguntar, ¿esa oferta es para mí o no es para mí, ¿no? ¿Cómo la voy a implementar? Y ojo, muy, muy, muy importante, la transformación digital no es una iniciativa de tecnologías de información, es una transformación completa al interior de la organización, donde se tienen que tocar, sobre todo lo que se le llama la Santísima Trinidad, se tienen que tocar tres aristas. Si no se consideran, la probabilidad de éxito de esta iniciativa va a ser muy, muy baja. ¿Cuáles son? Tenemos por un lado los procesos. Los procesos tienen que ver totalmente con qué es lo que hace mi negocio y cómo lo hago. Eso es muy importante considerarlo porque una transformación digital requiere establecer nuevos procesos o nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Está directamente vinculada con negocio. Por otro lado, otra de las aristas de la Santísima Trinidad son las personas. Las personas son quienes ejecutan los procesos. Entonces, si no existe una apropiada gestión del cambio, de entrenamiento, de identificar cuáles son las nuevas habilidades que esta fuerza de trabajo necesita, las probabilidades de una iniciativa de transformación digital de éxito bajan muchísimo. Y por último, pero no menos importante, está la parte tecnológica. ¿Cómo habilito que las personas, junto con esos procesos, empleen la tecnología a su favor? Es por eso que estoy haciendo la referencia de que un software tecnológico, alguna oferta que está en boga, todo lo que está en streamline, como se le llama para los temas de tecnología, no me resuelve el problema.
lo tengo que considerar de una forma integral. Ahora, existen muchísimos desafíos, como estaba diciendo. Si no se tiene una estrategia integral que pueda tocar estas tres aristas, las probabilidades de éxito de una iniciativa de transformación digital son muy bajas. De hecho, al día de hoy hay estudios por McKinsey, por ejemplo, donde dice que en promedio la probabilidad de éxito de una iniciativa de transformación digital es del 20%. Es muy, muy bajo, es muy desalentador. Incluso empresas que se dedican a tecnología tienen un porcentaje de éxito del 26%. Sigue siendo todavía muy bajo. Y todavía baja muchísimo más para empresas como la farmacéutica, petrolera, donde este indicador de éxito es solamente del 11%. Entonces, antes de embarcarse en una iniciativa de transformación digital, porque quiero tener un beneficio, debemos de considerar este plan integral. ¿Okay? Se deben de establecer métricas muy claras en cómo va a impactar al negocio, en revenue, en los ingresos de la empresa, como decía, en menor número de errores, en una operación más esbelta. Se debe tener claridad porque justamente estas métricas son las que se van a tener que definir desde el inicio de esta iniciativa, y con esto se va a poder medir el éxito o no de la misma. Ahora, es muy importante que todo este proceso de transformación digital, es muy importante que se consideren buenas prácticas, incluso marcos de trabajo alrededor de gestión del cambio. Estamos hablando de cultura organizacional aquí y nuevas formas de hacer las cosas habilitados por tecnología. Entonces, necesitamos, como parte de este proceso integral de gestión de cambio, liderazgo. Necesitamos que la alta dirección esté involucrada, que esté convencida de que esto es el rumbo a seguir. Necesitamos, por supuesto, alineación estratégica. Si no sabemos cuál es el core del negocio, se puede perder foco y, por tanto, todas las áreas operativas no van a estar alineadas a un solo objetivo. Es necesario habilitar toda la cadena de valor, todas las áreas que contribuyen, todo el back office, todos los procesos de venta, de marketing alineado. Entonces se requiere, como número uno, visión, tener visión. De hecho, hay un modelo de Lippitt-Noster que establece unos puntos, y uno de ellos es necesitamos tener visión de qué es lo que se busca conseguir. Muy importante también, hablando de las aristas, tenemos a las personas. Entonces necesitamos poder identificar cuáles son las habilidades que necesito encontrar en las personas que actualmente trabajan en la empresa, o qué habilidades nuevas necesito construir. Aquí, como parte de la gestión del cambio y todo el tema cultural, las personas se van a sentir intimidadas, se pueden sentir reemplazadas por tecnología. Entonces se debe de buscar la forma también de ofrecer los incentivos correctos a esta fuerza de trabajo para que no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad de hacer mejor su trabajo e incluso de poder tomar una posición de responsabilidades más altas con respecto a la que actualmente tienen. Y justamente hablando de estas oportunidades, se habla de los incentivos. En este modelo se habla de que si no existe la motivación, esos incentivos correctos, las personas van a perder fuerza, enfoque y no lo van a ejecutar correctamente. Es muy importante que se entienda cómo es que vamos a ofrecer los incentivos. Y dentro de esto mismo se encuentra la parte de recursos. ¿Qué recursos la organización va a aportar a la iniciativa de transformación digital y a todo este proceso de gestión de cambio para poder permitir que tenga una ejecución fluida, que no se acabe? Y sobre todo se debe de organizar con un plan de acción bien elaborado. Entonces, haciendo un resumen, necesitamos saber hacia dónde vamos con la visión, necesitamos tener las capacidades correctas dentro del equipo de trabajo, necesitamos identificar los incentivos que van a permitir que las personas participen activamente, necesitamos tener recursos, y los recursos pueden ser económicos, recursos tecnológicos, recursos humanos, y todo esto alineado sobre la ejecución de un plan de acción. Estamos hablando aquí que se requiere tener un equipo multidisciplinario para una transformación digital correcta. Es decir, una persona de tecnología no puede llegar
solamente diciendo, oye, ¿qué crees? Con Big Data vamos a resolver todos los problemas de logística que hoy en día tenemos y con eso vamos a conseguir datos que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Se necesita entender desde el core de negocio, las personas que están en la operativa, en la ejecución, las personas en la alta dirección que entienden cuál es el objeto principal, el core de negocio, que ellos estén participando en este proceso, en esta iniciativa, porque justamente desde las capas más bajas ellos entienden cómo hacen hoy en día las cosas, cómo hacen sus procesos. Y ellos tienen muchas veces la respuesta o tienen esa brecha de cómo se puede reducir alguno de los elementos tales como el riesgo, velocidad, calidad, para producir sus entregas. Entonces aquí es donde con ese equipo multidisciplinario que requiere habilidades de negocio, de tecnología y todos los temas relacionados con talento se deben de integrar. Orquestados por un program manager o alguien que se dedique de tiempo completo a estar observando la ejecución de esta iniciativa. De tal forma que en mesas de trabajo, en reuniones conjuntas se pueda entender cuáles son los elementos de negocio, el DTI pueda aportar cómo los voy a habilitar y también las personas de talento puedan entender qué habilidades necesitan desarrollarse, qué nuevas capacidades, qué entrenamiento debo de dar, qué seguimiento se le debe de dar desde la perspectiva del Project Management. Hoy en día, los datos mueven al mundo. Sin datos no se pueden tomar decisiones, no se pueden ejecutar cosas. Los datos no necesariamente estamos hablando de una base de datos, de un repositorio tecnológico de información. Estamos hablando de los datos que adquiere o que genera el negocio como parte de su operación, como parte de su entrega. Se pueden obtener desde cuántos kilómetros me da un tanque de gasolina, cuánto tiempo me duran las llantas para aquellas empresas de logística, cuántos accidentes ha tenido cierto operador, ¿no? Por ejemplo, también puedo saber cuántos clientes he perdido, cuántos clientes he adquirido. Datos hay en todas partes y todas las industrias los necesitan. Por tanto, una transformación digital no puede existir sin este componente súper importante de datos. Los datos son gestionados a nivel de proceso, los tocan y los adquieren, los generan, los administran las personas y se depositan y se gestionan, se transforman dentro de componentes tecnológicos. Entonces, esta área de gestión de datos es muy importante. Y te explico el primer punto que se debe de tomar en cuenta y tiene que ver más que nada con seguridad de la información, con temas de cumplimiento. Le llaman la triada SID, donde la primera tiene que ver con confidencialidad de la información. Y esto, muchas regulaciones establecen cuáles son las reglas para que yo como individuo tenga la confianza en una organización de compartir mis datos. Cuáles son las reglas a las que la empresa se va a pegar para darle el tratamiento correcto y que no se divulgue la información poniendo en riesgo a la persona, la reputación de la organización e incluso temas mayores. El segundo punto de la triada tiene que ver con la integridad. Y la integridad es la información que existe en algún repositorio o está en algún punto que no haya sido modificada maliciosamente por alguien para provocar algún daño o que por errores en el sistema no sea la información que originalmente fue adquirida o fue generada. Y el último punto tiene que ver con la disponibilidad de la información. ¿Cómo me voy a asegurar, y especialmente desde los equipos de tecnologías de información, que ésta esté disponible cuando la necesito, en el lugar donde la necesito, para el proceso que se requiere emplear la información? Y para poder tener toda esta gestión de datos, existen áreas, marcos de trabajo que nos permiten entender qué elementos debo de trabajar dentro de la organización como parte de este ejercicio de transformación digital y también que me permitan establecer un camino de madurez, un modelo de madurez, también existen modelos, con el que yo pueda evolucionar gradualmente en el proceso de transformación, generación, seguridad de datos. Hay elementos muy importantes tales como el gobierno. ¿Qué quiere decir el gobierno? Gobierno es qué cosas hacemos para que algo funcione. Y esto tiene que ver con roles, responsabilidades, políticas, procesos, elementos tecnológicos,
Entonces, ¿cómo es que todo esto se conjunta para que yo pueda darle el tratamiento correcto? Dentro del área de datos tenemos una arquitectura de datos. ¿Qué es una arquitectura de datos? Y esto tiene que ver especialmente es qué entidades de datos definen algún objeto de la vida real o algún objeto de la empresa, una factura, un cliente, un crédito, y cómo es que esto está vinculado o tiene dependencias, cómo es que está conectado contra otros datos. Toda esta parte de arquitectura de la información también es muy importante que se defina, porque eso nos va a permitir establecer, junto con el gobierno, el ciclo de vida de los datos. Como parte de la gestión de datos, muy importante, tenemos el ciclo de vida de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que ver con todas las etapas que conforman una gestión adecuada de los datos, comenzando por la adquisición de los mismos. Existen muchos elementos exógenos a la organización, donde tenemos datos que pueden ayudarnos a entender y a gestionar nuestros procesos y servicios, tales como información de los sectores, información de gobiernos, información en redes públicas, cosas que podemos adquirir desde fuera de la organización. Pero también, y muy importante, es toda aquella información que se genera internamente de la organización. Pueden ser elementos financieros, elementos operativos, datos que la misma operativa o dentro de la cadena de valor se están generando. Entonces, ¿cómo es que yo los adquiero? Debe de ser parte de este ciclo de vida como la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con el almacenamiento. Y con el almacenamiento significa dónde los voy a resguardar, bajo qué tecnologías de información me voy a poder apoyar, de tal forma que dé cumplimiento a la tríada CID de confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda esta data. Como tercer punto tiene que ver con la distribución de la información. ¿Cómo la voy a hacer accesible a mis equipos de trabajo, a las unidades de negocio, a los reportes que van a hacer la toma de decisiones? Y hay elementos muy importantes de clasificación de la información para que con respecto a esta estructura las personas que tienen que ver la información la puedan ver y aquella que no esté correctamente restringida. Muy importante es la etapa de actualización de la información, porque muchas veces los datos se adquieren o se asume que son correctos y esto no necesariamente sucede todos los días. Debe de haber un proceso que se encargue de poder evaluar con qué frecuencia, quién y cómo va a actualizar esta información. Y finalmente, pero muy importante, tiene que ver con la eliminación de los datos. Bajo ciertas regulaciones, bajo cláusulas contractuales, yo tengo obligaciones como empresa a destruir la información e incluso proveer evidencias de que esto ha sido destruido. ¿Y por qué buscamos un proceso integral de gestión de datos con todo este ciclo de vida? Finalmente necesitamos que los datos que nosotros vamos a emplear para producir bienes o servicios sean confiables, sean seguros, sean oportunos y sobre todo que sean de calidad. Hay muchísimos desafíos alrededor de esto, ¿no? Muchas iniciativas de transformación digital no toman en cuenta si tengo los datos ya en la empresa o si o disminuyen también la importancia de cómo es que los voy a adquirir. Entonces, parte de un ejercicio de transformación digital debe de considerar con muy alta prioridad todo el tema alrededor de los datos. Y finalmente, pero no menos importante, hay un área que tiene que ver con gestión de datos, que es gestión del conocimiento. ¿Qué significa esto? Es decir, los datos me ayudan a establecer información y la información contextualizada me permite adquirir conocimiento de cómo hacer las cosas o cómo se comporta algo. Entonces, este conocimiento generalmente reside en los colaboradores, en su mente, en sus habilidades. Puede residir muchas veces como una hoja de cálculo dentro de mi correo electrónico personal, ¿no? Puede existir toda una conversación dentro de WhatsApp. Hoy en día existen muchísimas ofertas para almacenamiento de la información en drives de nube.
Entonces, la organización debe de cuidar y ser muy consciente de la importancia de lo que significa capturar el conocimiento, desbloquearlo de todas aquellas bases de datos, drives de la nube, de las personas, para que lo pueda capturar la organización y de tal forma que pueda explotarlo para beneficio de la misma. Entonces, para finalizar, quiero hacer un resumen hablando de transformación digital. Es esa adopción de nuevas tecnologías, de la nueva oferta tecnológica para ofrecer nuevas formas de negocio o mejorar mis ofertas. También al interior para mejorar mis procesos de back office o todo lo que tiene que ver con la cadena de valor interno. Debemos de asegurarnos de siempre tomar en cuenta los procesos de la empresa, las personas y la tecnología para que esta Santísima Trinidad siempre esté presente bajo un esquema integral de gestión de datos, y con esto buscar que el éxito de una iniciativa de transformación digital pueda concluirse con una alta probabilidad de éxito.